¿Qué tal? Empezamos bien la semana, como veréis, con un poquito de sol. La semana pasada, a finales. Pero la cosa luego se ha complicado, ¿verdad? Greta se queda hoy en casa. Gina. Tengo dos perras y me confundo de nombre. Una es Greta y otra es Gina y las llamo al revés siempre. Pues Gina se queda en casa porque yo voy a ir a la compra y no me gusta llevarla a ningún sitio. Aunque les dejan entrar en muchos sitios ya, yo prefiero que se quede tranquilita. Siempre procuro comprar de cercanía. En realidad, mis sitios favoritos para comprar son los mercados de abasto, pero no tengo uno cerca, así que voy a tiendas de cercanía, porque tampoco acumulo mucho. Soy mucho de comprar cada 2 o 3 días y siempre en tiendas cercanas. Voy a hacer un cocinado que la base va a ser las verduras, sobre todo. Vamos a cocinar unos rollitos orientales muy light, con carne de pavo picada y también pollo picado. Lleva muy pocas cosas. Yo siempre le echo un huevo para amalgama, un poquito de pimienta y alguna especia, pero nada, le echo un poquito de pimienta, muy poca cosa. De verduras solo lleva los puerros, no lleva cebolla, lleva los puerros, las zanahorias y la col. Muy sencillo todo. He estado revisando el videoblog de la semana pasada y la verdad es que se nota mucho que soy una dummy total, muy primaria. Me equivoqué en el formato. Lo hice en vertical, pensando siempre en otras aplicaciones y demás, y no me di cuenta. Esta semana he estado estudiando un poco, inspirándome, cotilleando, revisando y viendo las cosas, y me he dado cuenta de muchísimos fallos y de muchísimas cosas que no hago. Por ejemplo, yo los videoblogs que sigo son coreanos y japoneses, y la verdad es que jamás llegaré a esta altura, porque madre mía, qué ediciones, cómo graban, con drones incluidos. O sea, yo alucino. Creo, no lo sé porque yo no tengo mucha experiencia, pero a veces hacen unas tomas y unas cosas que digo, esto es imposible que solo sea una persona la que lo hace. Porque yo, de verdad, me tienen entusiasmada, a mí me encanta verlo. Y intento aprender, pero me resulta súper complicado llegar a ese nivel. Supongo que tienen un montón de trípodes por casa, varias cámaras. Ya te digo que algunos incluso tienen drones porque hay tomas sagitales, hay unas tomas aéreas que, bueno, y ya incluso cuando están en un aeropuerto o algo, claro, tú, si no es otra persona, ¿cómo te grabas tú? Yendo por una escalera de estas mecánicas en una dirección y te está grabando desde 10 metros, o sea, eso ya es superproducción. Pero bueno, aprendes mucho y bueno, este es mi segundo videoblog. De la gente que veo el videoblog, la que menos lleva 1 año o algo así, y es alucinante. También me sorprende mucho que las he oído decir, porque hay una chica a las que sigo que dice que van a hacer una obra al lado de la casa donde ella vive y donde graba, y que le preocupaba mucho porque claro, se podía oír el ruido de la obra y demás. Pero es que yo me pregunto, esa es tu vida, ¿no? O sea, si tienes una obra al lado de casa es lo que estás viviendo y lo que te está pasando.
Yo en ese sentido creo que no voy a poner ningún filtro. Siempre procuras grabar más o menos en un sitio tranquilo, pero tampoco, no sé, por tener una obra al lado de casa. Yo ahora, por ejemplo, estoy grabando y aparece, que suele aparecer siempre un vecino con el típico taladro, pues no nos queda otra que oír el taladro. Esa es la vida real. Pienso que la vida real está hecha de sonidos y de silencios. Ambas dos. Yo cuando he estado ahora cocinando, pues pongo la lavadora o llaman a la puerta o algo así, ¿no? No sé. Hay cosas que a lo mejor se pueden evitar, que no son necesarias, pero otras que según estás grabando ese momento, esa secuencia, pues es lo que hay en ese momento. Es como si dejas correr el grifo del agua y haces que no suene. No sé. Me queda mucho por aprender, la verdad. He visto que es muy complicado, o sea, muy complicado. He hecho la receta más sencilla que se me ha ocurrido en este momento. Y es complicado. O sea, tienes que estar ahí, lleva su tiempo. Digo, madre mía, cómo se complican las cosas. Pero vamos, ya te digo que es la receta más sencilla que he cogido. A mí me encanta cocinar con masa filo, porque es una masa súper crujiente y a veces da igual, a veces que lo recalientes, que sigue quedando crujiente. De todas maneras te diré que yo no tengo microondas, no uso microondas. Creo, lo usé al principio y cometí varios errores, como meter una barra de pan envuelta en papel albal y aquello saltaba chispas que no veas y luego el pan salió bastante duro. O sea, mis experiencias con el microondas no han sido muy óptimas, entonces hace ya muchísimos años que yo no tengo microondas. Como verás, tengo una cocina de gas porque me encanta cocinar en gas. Nunca he tenido vitrocerámica ni inducción. Las he visto, pero o sea, es que nunca las he usado, nunca he tenido una vitro. Ni me lo he planteado porque ya te digo, me encanta cocinar con gas butano, con gas. Porque soy de cocinar a fuego lento. Tenía una Thermomix, después de 20 años se me rompió y dije, pues ya no me apetece tener otra Thermomix ahora mismo porque es una inversión enorme y me apaño muy bien, la verdad. Cuando cocino, pues sí que es verdad que cocino para varios días y no se me da mal. Amo la Thermomix porque la he usado muchísimo para muchas cosas, porque tiene recetas, por ejemplo, cuando haces una bechamel es lo más cómodo del mundo, y en verano pues algunos sorbetes, espumas y demás, pero hay otras opciones. Ya veremos. En realidad la mayor parte de la receta que estoy haciendo es rehogar las verduras. Y utilizo muy poco aceite, casi todo lo hago rehogado o asado al horno. Y esta receta únicamente rehogas las verduras, luego le añades la carne y poco más. Es muy, muy, muy sencillo. También estuve leyendo porque después de colgar el primer videoblog, que bueno, no puedo decir que haya sido un éxito, pero no está mal.
Sí que algunas de estas personas que son inspiradoras, que te enseñan, te explican y demás, y lo que dicen es que si has tomado la decisión de publicar, que lo hagas cuanto antes. Supongo que es eso de cuanto antes fracases, mejor. Esas frases hechas que hay para tipo taza de desayuno. Y es verdad que para mí ha sido publicar el primer vídeo y aprender de él. Me da mucho corte, o sea, de esto que lo pones y dices, tengo que verlo, y te vas dando cuenta de todos los fallos y dices, es que no quiero volver a verlo ya, lo he puesto, lo he hecho, que la gente lo disfrute, pero yo no lo quiero ver porque te das cuenta de todos los errores. Lo primero, el formato me mata. Digo, es que cualquiera que haya visto el vídeo, el formato de cómo lo he publicado, dirán, esta chica no tiene ni idea. Y lo confieso, es verdad, no tengo ni idea. Un poquito, voy aprendiendo. No te digo la cantidad de videoblogs que me he podido tragar esta semana. Pero bueno, la verdad es que me hace ilusión. Sí que es verdad, y lo que he aprendido también, lo que pasa que cuando publiqué el vídeo la semana pasada, ya tenía una idea de lo que iba a hacer en el siguiente, teniendo en cuenta que yo lo que quiero que aparezca siempre es el tema de cómo avanza mi colección de bordados, las piezas que quiero hacer, que la verdad creo que voy un poco lenta. Debería espabilar un poquito más. Aunque como hace mal tiempo y mi idea tiene que ser en exteriores de cómo presentar la colección, quizás por eso me lo estoy tomando con más calma, pero me quedan la pieza que estoy haciendo y otra más, porque van a ser 5 piezas. Voy a dejar que se enfríe a tope porque si no me cargo la masa para hacer los rollitos. Una vez que la carne la he hecho aparte porque quería que quedase un poquito más doradita. La podía haber mezclado con la verdura, pero prefiero hacerla aparte, que así se hace mejor. Y no es... La verdad que he puesto para que me salgan un montón de rollitos para dar y repartir. No, yo con esto de las cantidades es que voy muy a ojo. A veces cuando hago repostería sí que procuro seguir las cantidades porque si no sabes que la repostería pues como que no te sale bien siempre esto de ir a ojo. Esta semana voy a probar a ver si soy capaz de poner subtítulos. O sea, de poner subtítulos y de que se traduzcan. Que me toque meter a editar en el ordenador. Que me cuesta abrir un portátil. Madre mía. Voy a dejar que se enfríe. Supongo que conoces la masa
filo. Vienen un montón en un solo paquete y la verdad es que se maneja, aunque es súper fina, súper transparente, se maneja muy bien y no se suele romper. A veces dentro ya del paquete viene alguna que está así un poquito de aquella manera, pero vamos, se maneja súper bien. Tienes que tener la masa bastante fría. Yo la he dejado bastante fría porque así no se me empapa la masa y es más fácil y tengo más seguridad. Y yo, la verdad, los he hecho un poquito grandes. Tú solo que los quieres hacer más pequeños, cada masa la puedes partir por la mitad. Pero yo la hago entero porque me gusta que esté ahí con mucha masa y súper crujiente. Y luego la recaliento. No la voy a freír, o sea, la voy a poner en el horno que tengo de convección. La puedes freír, pero lo mejor para la dieta y para el ahorro de aceite es que lo pongas en el horno, que se hacen súper bien y se quedan doradas. Yo es como lo voy a hacer. Me han salido un montón. Y mira que le he echado cantidad. He utilizado medio kilo de pechuga de pavo. Y luego le he puesto un poco de pollo picado también. Porque prefiero utilizar las carnes estas blancas porque la carne roja la verdad es que no me sienta muy para allá. Soy más de pavo, incluso más de pavo que de pollo. Lo he puesto a 220 minutos. Con el horno que yo tengo, que es de aire, estos de convección, arriba y abajo. Quedan súper doraditas y súper bien. Y no se rompe, o sea, es una masa, ya te digo, súper agradecida, tanto para el dulce como para el salado. Yo la voy a acompañar. Bueno, tienes que tener cuidado porque si le echas salsa de soja como yo, es que se me olvidó comprar salsa agridulce. Le he echado solo soja. La soja, sabes que levanta muchísimo el sabor. Entonces, cuando sales la carne y la verdura, tienes que ser un poquito rácana, porque si no, luego si usas la soja, te sube muchísimo el sabor. Y a mí lo que me ha pasado es que me ha quedado muy sabroso. Si le hubiese echado salsa agridulce, hubiese quedado incluso mejor. A ver, está buenísimo, pero un poquito menos de sal me hubiese venido muy bien, la verdad. Pero no está mal. Fui muy optimista poniéndome 2 rollitos, pero vamos, que con uno suficiente y un poco de ensalada.
que tengas muy buena semana y si quieres puedes dejar comentarios que te contestaré.